Autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Derechos reservados, Self-Realization Fellowship. Capítulo 30. La ley de los milagros. El gran novelista León Tolstoy escribió una deliciosa historia, Los tres ermitaños. Su amigo Nicolás Roerich la ha resumido como sigue. En una isla vivían tres viejos ermitaños. Eran tan sencillos que su única oración era: «Somos tres, tú eres tres, ten misericordia de nosotros». Grandes milagros se manifestaron gracias a esta sencilla oración. El obispo supo de los tres monjes y de su inadmisible oración y decidió visitarlos para enseñarles las invocaciones canónicas. Llegó a la isla y dijo a los ermitaños que su petición celestial era inadecuada, enseñándoles muchas oraciones usuales. Después, el obispo partió en su barco. Vio luego una luz radiante que venía tras la nave y cuando aquella se acercó más, se dio cuenta de que se trataba de los tres ermitaños que, tomados de la mano y caminando sobre las olas, hacían grandes esfuerzos para alcanzar el barco. «Hemos olvidado las oraciones que nos enseñó», gritaron al obispo cuando alcanzaron la embarcación, «y hemos venido a pedirles que no las repita». El asombrado obispo movió la cabeza de un lado a otro y les dijo con humildad: «Continúen con su antigua oración». ¿Cómo fue posible que los tres santos caminaran sobre el agua? ¿Cómo logró Cristo resucitar su cuerpo crucificado? ¿Cómo pudieron la Giri Mahasaya y Sri Yukteswar realizar sus milagros? La ciencia moderna no tiene aún la respuesta, a pesar de que, con el advenimiento de la era atómica, el alcance de la mente mundial ha sido prodigiosamente ensanchado. La palabra imposible se hace cada día menos prominente en el vocabulario del hombre. Las escrituras védicas declaran que el mundo físico opera bajo la ley fundamental de Maya, el principio de relatividad y dualidad. Dios, la única vida, es la absoluta unidad. Él se presenta en la forma de las diversas y separadas manifestaciones de la creación, cubriéndose con un falso velo irreal. Ese ilusorio velo de dualidad es Maya. Muchos de los grandes descubrimientos científicos de los tiempos modernos han confirmado esta sencilla aseveración de los rishis. La ley del movimiento de Newton es una ley de Maya. Para cada acción hay siempre una reacción igual y de sentido contrario. La acción mutua de dos cuerpos es siempre igual y opuestamente dirigida. La acción y la reacción son, por lo tanto, exactamente iguales. La existencia de una sola fuerza es imposible. Debe haber siempre, como en efecto así sucede, un par de fuerzas iguales y opuestas. Todas las acciones naturales fundamentales evidencian su origen mágico. Por ejemplo, la electricidad es un fenómeno de repulsión y atracción. Sus electrones y protones tienen cargas opuestas. Otro ejemplo: el átomo o partícula final de la materia es, como la Tierra misma, un magneto con sus polos negativo y positivo. Todo el mundo fenoménico está bajo el dominio inexorable de la polaridad. Ninguna ley física ni química o de cualquier otra ciencia se halla libre de principios inherentemente opuestos o contrarios. La ciencia física no puede, pues, formular leyes que escapen del campo de Maya, la cual constituye la verdadera trama y estructura de la creación. La naturaleza misma es Maya. La ciencia material debe forzosamente operar con su ineludible esencia. En su propio dominio, Maya es eterna e inagotable.
Los científicos del futuro no podrán hacer más que probar un aspecto tras otro de su variada infinidad. Así, la ciencia permanece en perpetuo flujo sin que le resulte posible alcanzar nada definitivo. Ella es ciertamente apta para descubrir las leyes de un cosmos preexistente y en funcionamiento, pero incapaz de revelar al único hacedor y operador de la ley. Las majestuosas manifestaciones de la gravedad y la electricidad son ya conocidas, pero ¿qué son la gravedad y la electricidad? Ningún mortal lo sabe. Dominar a Maya fue la tarea asignada a la raza humana por los profetas milenarios. Elevarse sobre la dualidad de la creación y percibir la unidad del Creador se consideró la meta suprema del hombre. Aquellos que se aferran a la ilusión cósmica deben aceptar la esencial ley de polaridad de ésta, ley de flujo y reflujo, elevación y caída, día y noche, placer y dolor, bien y mal, nacimiento y muerte. Este sistema cíclico asume cierta angustiosa monotonía después de que el hombre ha pasado a través de algunos millares de nacimientos humanos. Comienza entonces a dirigir su mirada esperanzado más allá de las compulsiones de Maya. Descorrer el velo de Maya es descubrir el secreto de la creación. Aquel que así desnuda el universo es el único monoteísta verdadero. Todos los demás están adorando imágenes paganas. Mientras el hombre permanezca bajo el dominio de las ilusorias dualidades de la naturaleza, el doble rostro de Maya como el de Jano será su Dios y no podrá conocer al único Dios verdadero. La ilusión del mundo, Maya, al manifestarse en el individuo se denomina avidya, que literalmente significa ausencia de conocimiento, ignorancia, ilusión. Maya o avidya no pueden ser destruidas por medio de la convicción intelectual o del análisis, sino únicamente al alcanzar el estado interior de Nirvikalpa Samadhi. Los profetas del Antiguo Testamento y los videntes de todos los países y de todas las épocas hablaron desde ese estado de conciencia. Ezequiel dijo: «Me condujo luego hacia el pórtico que miraba a oriente, y entonces la gloria del Dios de Israel llegaba de la parte de oriente, con un ruido como el ruido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria». A través del ojo divino situado en la frente, el oriente, el yogi sumerge su conciencia en la omnipresencia, oyendo la palabra Om, el sonido divino de muchas aguas, las vibraciones de la luz que constituyen la única realidad de la creación. Entre el trillón de misterios del cosmos, el más extraordinario es la luz. A diferencia de las ondas sonoras, no necesita del aire u otro medio material para su transmisión. Las ondas de luz circulan libremente por el vacío del espacio interestelar. Aún el hipotético éter, considerado como el medio interplanetario de la luz en la teoría ondulatoria, puede ser descartado según la teoría einsteiniana, que afirma que las propiedades geométricas del espacio hacen innecesaria la teoría del éter. Bajo cualquiera de estas hipótesis, entre todas las manifestaciones naturales, la luz permanece como la más sutil, la más libre de toda dependencia material. En la gigantesca concepción de Einstein, la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo, domina enteramente la teoría de la relatividad. Él demuestra matemáticamente que la velocidad de la luz es, hasta donde lo permite la capacidad de la mente finita, la única constante en un universo en continuo flujo. Todos los patrones humanos de tiempo y espacio dependen de la velocidad de la luz, la única magnitud absoluta.
El tiempo y el espacio son factores relativos y finitos, no abstractos y eternos como hasta ahora fueron considerados. Su valor como patrones de medida solo deriva de su relación con la velocidad de la luz. Al unirse al espacio como una relatividad dimensional, el tiempo ha sido reducido a su verdadera naturaleza, la esencia misma de la ambigüedad. Con unos cuantos golpes ecuacionales de su pluma, Einstein ha desvanecido del cosmos toda realidad fija, excepto la de la luz. En un desarrollo posterior de su teoría del campo unificado, el gran físico trató de incluir en una sola fórmula matemática las leyes de la gravitación y del electromagnetismo. Al reducir la estructura cósmica a variaciones de una sola ley, Einstein se ha remontado a través de las edades hasta los rishis, quienes proclamaron la existencia de una sola estructura en la creación, una proteica maya. En la época de la teoría de la relatividad han surgido las posibilidades matemáticas de explorar el átomo ultérrimo. Grandes hombres de ciencia están ahora afirmando abiertamente que no solo el átomo es energía en vez de materia, sino que la energía atómica es, esencialmente, sustancia mental. La verdadera comprensión de que la ciencia física opera con un mundo de sombras es uno de los adelantos más significativos, escribió Sir Arthur Stanley Eddington en su libro The Nature of the Physical World, la naturaleza del mundo físico. En el mundo de la física, observamos el funcionamiento del drama cotidiano de la vida como un juego de sombras. La sombra de mi codo reposa sobre la sombra de la mesa, así como la sombra de la tinta fluye sobre la sombra del papel. Todo esto es simbólico y permanece como un símbolo para los físicos. Mas luego viene la mente alquimista y transmuta los símbolos. Para poner la conclusión final en términos crudos, la sustancia del mundo es sustancia mental. Con la reciente invención del microscopio electrónico se obtuvo una prueba definitiva de que la luz constituye la esencia de los átomos, así como de la ineludible dualidad de la naturaleza. The New York Times hizo en 1937 el siguiente comentario con respecto a la demostración del microscopio electrónico ante una asamblea de la Asociación Norteamericana para el Adelanto de la Ciencia. La estructura cristalina del wolframio, hasta ahora conocida solo indirectamente por medio de los rayos X, apareció perfectamente bien definida en una pantalla fluorescente mostrando sus 9 átomos en la posición correcta de su retícula tridimensional cúbica, en la cual se observó un átomo en cada vértice y uno en el centro. Los átomos de la retícula cristalina del wolframio aparecieron en la pantalla fluorescente como puntos de luz dispuestos geométricamente. Las moléculas de aire que incidían en el cristal cúbico de luz podrían apreciarse como puntos deslizantes de luz similares a los destellos de luz solar que se perciben en las aguas en movimiento. El principio del microscopio electrónico fue descubierto en 1927 por los doctores Clinton J. Davison y Lester H. Gilmer de los laboratorios de la Bell Telephone Company en la ciudad de New York, quienes comprobaron que el electrón tenía un comportamiento dual dotado tanto de las características de una partícula como de una onda. La cualidad onda del electrón le confiere la característica de la luz y así se emprendió la empresa de hallar medios para enfocar electrones en forma similar a los empleados para enfocar la luz con auxilio de lentes. Por su descubrimiento de la propiedad Jekyll-Hyde
del electrón, el cual mostró el hecho de que todo el reino de la naturaleza física tiene un comportamiento dual, el doctor Davison recibió el Premio Nobel de Física. La corriente del conocimiento, dice Sir James Joyce en The Mysterious Universe, el universo misterioso, se dirige hacia una realidad no mecánica. El universo principia a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Así, la ciencia del siglo XX está asemejándose a una página de los antiguos Vedas. De la ciencia, entonces, si así debe ser, permítase al hombre aprender la verdad filosófica de que no existe un universo material, que su trama y urdimbre es maya, ilusión. El espejismo de su realidad se desvanece bajo el análisis. A medida que los aseguradores pilares que soportan la concepción de un cosmos físico se desvanecen uno tras otro bajo sus pies, el hombre percibe tenuemente la base idólatra de su confianza y su transgresión al mandamiento divino: no tendrás otros dioses fuera de mí. En su famosa ecuación que señala la equivalencia entre la masa y la energía, Einstein demostró que la energía de cualquier partícula de materia es igual a su masa o peso multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. La liberación de la energía atómica se ha conseguido por medio de la aniquilación de las partículas de materia. La muerte de la materia ha dado lugar al nacimiento de la era atómica. La velocidad de la luz es un estándar matemático o constante, no porque sus 300.000 kilómetros por segundo constituyan un valor absoluto, sino porque ningún cuerpo material cuya masa aumenta con su velocidad puede llegar a alcanzar la velocidad de la luz. En otras palabras, solo un cuerpo material cuya masa fuese infinita podría igualar la velocidad de la luz. Esta concepción nos conduce a la ley de los milagros. Los maestros que pueden materializar o desmaterializar sus cuerpos o cualquier otro objeto y moverse con la velocidad de la luz y emplear los rayos de la luz creadora para volver instantáneamente visible cualquier manifestación física, han llenado las condiciones necesarias. Su masa es infinita. La conciencia de un yogui perfecto permanece identificada, sin esfuerzo alguno, no con un cuerpo limitado, sino con la estructura universal. La gravedad, ya sea como la fuerza de Newton o como la manifestación de la inercia de Einstein, no tiene poder para obligar a un maestro a exhibir la propiedad de peso que constituye la cualidad gravitacional distintiva de todos los objetos materiales. Aquel que se conoce a sí mismo como espíritu omnipresente ya no está sujeto a las rígidas leyes que limitan su cuerpo en el tiempo y en el espacio. Sus opresoras señales de no pasar han cedido ante la autoridad de yo soy Él. Haya luz, y hubo luz. Al crear el universo, la primera orden de Dios hizo aparecer la esencia estructural, la luz, y todas las manifestaciones divinas se llevaron a cabo en los rayos de este medio inmaterial. Los devotos de todas las épocas han dado testimonio de la manifestación de Dios como luz o llama. Sus ojos eran como llama de fuego, nos dice San Juan, y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. El yogui, que a través de la meditación perfecta ha fundido su conciencia con el Creador, percibe la esencia cósmica como luz, vibraciones de energía vital. Para él no existe diferencia entre los rayos luminosos que componen el agua y los rayos que componen la tierra. Libre de la conciencia de la materia, libre de las 3 dimensiones del espacio y de la 4ª dimensión del tiempo, un maestro transporta su cuerpo de luz con igual facilidad
sobre o a través de los rayos de luz de la tierra, del agua, del fuego o del aire. En San Mateo 6:22 leemos: «Si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará luminoso». La larga y profunda concentración en el ojo espiritual liberador ha capacitado al yogi para destruir todas las ilusiones relativas a la materia y su peso gravitatorio, y por lo mismo ve el universo esencialmente tal como Dios lo creó, como una indiferenciada masa de luz. Las imágenes ópticas, dice el doctor L.T. Troland de la Universidad de Harvard, se forman bajo el mismo principio que los grabados de medio tono, es decir, están hechas de puntitos diminutos o rayitas demasiado pequeñas para ser detectadas por el ojo. La sensibilidad de la retina es tan grande que una sensación visual puede ser producida por un número relativamente pequeño de cuanta de la clase apropiada de luz. La ley de los milagros puede ser puesta en acción por todo ser humano que haya comprendido que la esencia de la creación es luz. Haciendo uso de su divino conocimiento acerca de los fenómenos luminosos, un maestro es capaz de proyectar en forma instantánea los omnipresentes átomos de luz, condensándolos en manifestaciones perceptibles. La forma concreta de la proyección, sea esta un árbol, una hierba medicinal o un cuerpo humano, está determinada por el deseo del yogi y por la fuerza de su voluntad y el poder de su visualización. De noche, el hombre entra en el estado de conciencia onírica, escapando de las falsas limitaciones egotistas que diariamente le atenazan. En el sueño, el ser humano cuenta con una comprobación constantemente recurrente de la omnipotencia de su mente. Los amigos muertos hace largo tiempo, los más remotos continentes, las resurrectas escenas de su infancia, helos aquí presente en su sueño. Ese estado de conciencia libre e incondicional que todos los seres humanos experimentan en algunos de sus sueños, constituye el estado permanente de la mente de un maestro que se ha sintonizado con Dios. Inocente a toda motivación personal, el yogi hace uso de la voluntad creadora que le ha conferido el Creador y reacondiciona los átomos de luz del universo con el objeto de satisfacer cualquier oración sincera del devoto. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. En realidad, dio origen al hombre y a la creación con este fin: que el hombre, consciente de su dominio sobre el cosmos, se establezca como el conquistador de Maya. En el año 1915, poco después de haber ingresado en la Orden de los Swamis, tuve una extraña visión. A través de ella llegué a comprender la relatividad de la conciencia humana al percibir nítidamente la unidad de la luz eterna que yace más allá de las dolorosas dualidades de Maya. La visión tuvo lugar una mañana mientras estaba sentado en la pequeña guardilla de la casa de mi padre en Garper Road. Durante meses, la Primera Guerra Mundial había estado devastando Europa y yo reflexionaba con tristeza acerca de aquella enorme mortandad. Cuando cerré los ojos en meditación, mi conciencia fue súbitamente transportada al cuerpo de un capitán que mandaba un barco de guerra. Oí el rugido de las bombas que se cruzaban entre una batería de tierra y los cañones del barco. Una enorme granada se precipitó en el depósito de municiones y despedazó mi navío. Salté al agua junto con unos cuantos marineros que habían sobrevivido a la explosión. Con el corazón palpitándome con fuerza, llegué a la orilla sano y salvo.
Pero ¡ay! Una bala perdida puso fin a su vuelo incrustándose en mi pecho. Gimiendo caí a la tierra. Todo mi cuerpo estaba paralizado y sin embargo tenía conciencia de poseerlo, como cuando se siente que una pierna se ha dormido. Las misteriosas pisadas de la muerte me han alcanzado por fin, pensé. Con un suspiro final iba a sumergirme en la inconsciencia cuando, ¡oh sorpresa!, me encontré sentado en la postura del loto en mi cuartito de la casa de Garper Road. Lágrimas de viva emoción brotaron de mis ojos mientras gozosamente tocaba y pellizcaba mi rescatada posesión. Un cuerpo íntegro, sin ningún agujero de bala en el pecho. Me mecí de un lado a otro, aspirando y expirando para cerciorarme de que estaba vivo. Mas, en medio de mis congratulaciones, mi conciencia se vio nuevamente transferida al cuerpo muerto del capitán sobre la ensangrentada playa. Una total confusión mental se apoderó de mí. «Señor», oré, «¿estoy muerto o vivo?» Un cegador juego de luces llenó de pronto todo el horizonte, y un suave y vibrante zumbido se moduló en palabras. ¿Qué tiene que ver la vida o la muerte con la luz? A imagen de mi luz te he creado. Las relatividades de la vida y de la muerte pertenecen al sueño cósmico. Contempla tu verdadero ser, hijo mío, despierta. Como parte de los pasos del despertar del ser humano, el Señor inspira a los científicos a descubrir, en su debido tiempo y lugar, los secretos de la creación. Numerosos descubrimientos modernos ayudan al hombre a comprender el cosmos como una variada expresión de un mismo poder. La luz guiada por la inteligencia divina. Las maravillas del cinematógrafo, de la radio, de la televisión, del radar, de la célula fotoeléctrica, asombroso ojo eléctrico, de la energía atómica, todas se basan en la propiedad electromagnética de la luz. El arte cinematográfico puede realizar cualquier milagro. Desde el punto de vista del impacto visual, ninguna maravilla le está vedada a los trucos de la fotografía. El transparente cuerpo astral de un hombre puede ser visto mientras sale de su denso cuerpo físico. Puede caminar sobre el agua, resucitar a un muerto, invertir la secuencia natural de los eventos y hacer toda clase de jugarretas por lo que respecta al tiempo y al espacio. Acomodando las imágenes fotográficas según su deseo, el fotógrafo puede lograr maravillas ópticas semejantes a las que un verdadero maestro produce con los rayos reales de la luz. Las imágenes vivientes del cinematógrafo ilustran muchas verdades concernientes a la creación. El director cósmico ha escrito sus propias obras y ha llamado a una enorme cantidad de personajes y actores en el escenario de los siglos. Desde la oscura cámara de la eternidad, él proyecta sus rayos creadores a través de las películas de las sucesivas edades, y las imágenes son lanzadas a la pantalla del espacio. De la misma manera que las imágenes de un cinematógrafo aparentan ser reales, aun cuando no son más que combinaciones de luz y sombra, así también la variedad universal es sólo una ilusión. Las esferas planetarias, con sus innumerables formas de vida, no son más que figuras en un cinematógrafo cósmico. Temporalmente reales a la percepción de los 5 sentidos, las escenas son proyectadas sobre la pantalla de la conciencia del hombre por el infinito rayo creador. El auditorio de una sala de cine puede volver la mirada hacia la cabina de proyección y darse cuenta de que todas las imágenes que aparecen en la pantalla son proyectadas en esta por un rayo de luz desprovisto de toda imagen.
El colorido del drama universal surge igualmente de la única luz blanca de la fuente cósmica. Con inconcebible ingenio, Dios está poniendo en escena un colosal entretenimiento para sus hijos, haciéndoles a la vez actores y espectadores de su teatro planetario. Cierto día, entré en un cine para presenciar una película de los campos de batalla europeos. La Primera Guerra Mundial seguía librándose y produciendo estragos en el frente occidental. La película registraba la mortandad con tanto realismo que salí de la casa con el corazón acongojado. Señor, oré, ¿por qué permites tal sufrimiento? Con gran sorpresa de mi parte recibí una respuesta inmediata en la forma de una visión real de los campos de batalla europeos. Las escenas, llenas de cadáveres y de moribundos, sobrepasaban en ferocidad a cualquiera de las del cine. Mira atentamente, habló una suave voz en mi conciencia interna. Verás que estas escenas que ahora se desarrollan en Francia no son más que un juego de claroscuros. Son las películas del cinematógrafo cósmico, tan reales o irreales como la película que acabas de presenciar en el cine. Un drama dentro de otro drama. Pero mi corazón aún no estaba tranquilo. La voz divina continuó. La creación es luz y sombra a la vez. De otra manera la película no sería posible. El bien y el mal de Maya deben siempre alternarse en su supremacía. Si el gozo fuese continuo en este mundo, ¿buscaría el hombre algún otro? Sin sufrimiento, difícilmente trata de recordar que ha abandonado su eterno hogar. El dolor es un aguijón al recuerdo. El medio de escape es la sabiduría. La tragedia de la muerte es irreal. Aquellos que tiemblan ante ella son como un actor ignorante que muere de miedo en el escenario cuando solamente le ha sido disparado un cartucho vacío. Mis hijos son los hijos de la luz. Ellos no dormirán para siempre en la ilusión. Aun cuando en las escrituras yo había leído relatos sobre Maya, no me habían aportado la profunda percepción interna que me proporcionaron las visiones personales y las consoladoras palabras que las acompañaron. La noción de los propios valores resulta profundamente transformada cuando, por fin, está uno convencido de que la creación es sólo un inmenso cinematógrafo y que no es dentro de ella, sino más allá de ella, donde yace su propia realidad. Cuando había terminado de escribir este capítulo, me senté en la cama en la postura del loto. La habitación se hallaba tenuemente iluminada por 2 lámparas de pedestal. Levantando la vista, noté que el techo de la habitación estaba punteado con pequeñas luces de color mostaza, cintilando y parpadeando como si fuesen destellos del metal radio. Miriadas de luces semejantes a rayitas de lápiz y como cortinas de lluvia convergían en un haz transparente y se derramaban silenciosamente sobre mí. Inmediatamente mi cuerpo perdió su pesadez y se metamorfoseó en una estructura astral. Sentí la sensación de estar flotando cuando, tocando apenas la cama, mi cuerpo sin peso se mecía alternativamente de izquierda a derecha. Miré alrededor del cuarto. Los muebles y las paredes permanecían como de costumbre, pero la pequeña masa de luz se había multiplicado de tal manera que el techo de la habitación era invisible. Me sentí maravillado. Este es el mecanismo del cinematógrafo cósmico, dijo una voz surgida como de la misma luz.
lanzando sus rayos sobre la pantalla de las sábanas de tu cama. Está produciendo la película de tu cuerpo. Mira, tu forma no es nada más que luz. Me miré los brazos y los moví de un lado a otro. Sin embargo, no pude sentir su peso. Un gozo extático inundó mi ser. Este haz de luz cósmico, semejante a un tallo y cuya floración era mi cuerpo, parecía una divina réplica de los rayos de luz que salen de la cabina de proyección de un cinematógrafo y que ponen en manifestación las escenas que vemos en la pantalla. Durante un tiempo prolongado experimenté esta filmación de mi cuerpo en el cine ligeramente iluminado de mi propio dormitorio. Aunque yo había tenido muchas visiones, ninguna hasta entonces había sido tan singular. Cuando la ilusión de poseer un cuerpo sólido se hubo disipado completamente y percibía con mayor profundidad que la esencia de todos los objetos es la luz, volví a mirar la corriente palpitante de Vitatrones y dije suplicante: «Luz divina, te ruego que disuelvas en ti la humilde imagen de mi cuerpo, tal como Elías fue ascendido al cielo en un carro de fuego». Esta oración era evidentemente alarmante. El haz de luz desapareció. Mi cuerpo volvió a adquirir su peso normal y se hundió en la cama. El enjambre de luces cintilantes del techo se atenuó y finalmente desapareció. Mi tiempo para abandonar este mundo aún no había llegado. Además, pensé filosóficamente, el profeta Elías podría haberse disgustado ante mi presunción.